Hermano, muy buenas tardes. Vamos nosotros a eh, continuar entonces nuestro estudio en cuanto a la teología del pacto. Esta tarde vamos a estudiar el tema que tiene que ver con la sustancia del pacto de gracia. Es un tema muy importante que nos va a ayudar a nosotros a entender más acerca del pacto de gracia. ¿Qué es la sustancia del pacto de gracia? Y nos va a ayudar a entender qué es el pacto de gracia. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias en el nombre de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a entender la relación que hay entre la ley y la gracia. Te pedimos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Se llama el tema la sustancia del pacto de gracia. Durante la mayor parte de la historia de la iglesia, que va alrededor de 2000 años de historia, la iglesia cristiana estuvo de acuerdo universalmente en que hay solamente una forma de salvación, que la historia de la redención estaba esencialmente unificada. En la iglesia posapostólica, que quiere decir después de los apóstoles a partir del siglo II, este consenso comenzó a desarrollarse muy temprano en el siglo II en respuesta al desafío de varios movimientos heréticos y gnósticos, particularmente de aquellos gnósticos que negaban que el Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es el mismo. ¿Ok? Ellos hacían una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Hacían una diferencia entre el Dios de Moisés, el Dios de David y el Dios de Jesús. Prácticamente era eso, eh, lo que los gnósticos enseñaban. La Reforma continuó valorando la unidad fundamental de la historia de la salvación en las Escrituras, incluso cuando descubrieron esa unidad en diferentes términos. Las iglesias reformadas, en parte en respuesta a lo que les pareció un movimiento de regreso a Marción, vamos a ver quién es Marción, por parte de los anabautistas, desarrollaron una lectura de la historia de la Biblia de la redención que explicaba la unidad y la diversidad de las escrituras. Esto es prácticamente la teología del pacto. En términos de pactos que Dios había hecho antes de la historia, durante la historia y una vez, esto no era algo nuevo. Ahora, ¿quién era Marción? Marción fue un hombre que nació a finales del siglo I, 1085 al año 160, que enseñaba prácticamente, rechazaba el Antiguo Testamento, rechazaba al Dios del Antiguo Testamento y veía una gran diferencia entre él y el Dios del Nuevo Testamento y el Dios de Jesús, ¿no? Incluso dentro del Antiguo Testamento, Marción encontró contradicciones, ¿no? En su lectura. Prácticamente Marción hizo su canon, su Nuevo Testamento con ciertos libros que él consideró que son los necesarios y rechazó a otros también, ¿no? Ahora, los padres de la iglesia del siglo II, siglo III, en respuesta a los gnósticos y otros dualistas, habían hecho exactamente lo mismo. En el siglo IV, Agustín apelaría al pacto de Dios que Dios hizo con Adán antes de la caída como si fuera un hecho. La iglesia medieval también se había referido regularmente, aunque no siempre por el Evangelio, a una especie de teología del pacto. En el periodo moderno de la historia de la iglesia y particularmente desde mediados del siglo XIX, sin embargo, la convicción generalizada y arraigada sobre la unidad fundamental de la salvación ha sido cuestionada, especialmente en los Estados Unidos. En el siglo XIX, una serie de movimientos enfatizaron la discontinuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? El principal de ellos fue el dispensacionalismo, ¿no? Pero también hubo otros movimientos que enfatizaron la discontinuidad. El evangelicalismo estadounidense del siglo XIX se parece mucho al radicalismo anabautista de principios del siglo XVI. Desde el comienzo de la teología reformada, los escritores reformados asumieron el punto de vista cristiano antiguo de que hay un cambio o un camino de salvación solamente. En la década de 1530, por ejemplo, Heinrich Bullinger, un reformado,
Escribió un tratado defendiendo la unidad esencial del pacto de gracia en el Antiguo y Nuevo Testamento contra los anabautistas que habían surgido en ese tiempo, en contra de los reformados y también la Iglesia Católica. En la década de 1580, Gaspar Olevianos, otro reformador, publicó sobre la sustancia del pacto de gracia, en el que comenzó con una discusión de Jeremías 31 y continuó elaborando sobre la unidad esencial del pacto de gracia, mientras explica el progreso de la revelación y la redención en las Escrituras. Hermann Witsius, otro reformador, 1636-1708, en su gran obra que examina la enseñanza bíblica sobre el desarrollo de la historia de la redención y la revelación, la economía de los pactos, siguió a Bullinger y a Olevianos y la corriente principal de la teología reformada hasta ese punto. Como se mencionó anteriormente, Gaspar Olevianos, en su obra sobre la sustancia del pacto de gracia entre Dios y los elegidos, comenzó su explicación de la teología del pacto con una apelación a Jeremías 31. Esto es interesante porque en nuestro contexto, que está dominado en gran parte por suposiciones bautistas sobre la naturaleza de la historia redentora, la revelación y la hermenéutica, a menudo se asume que Jeremías 31 es un texto que prueba para la opinión bautista de que el nuevo pacto es nuevo en relación a todo lo que sucedió antes. Sin embargo, si leemos Jeremías 31 en su propio contexto, como literatura poética, profética, y lo interpretamos como lo hace el Nuevo Testamento, llegamos a una lectura diferente. Según Jeremías 31 mismo y según su interpretación del Nuevo Testamento, el contraste es entre el Nuevo Pacto y el pacto de Moisés, o el pacto que Dios hizo con Moisés, o el pacto antiguo. No con todo el Antiguo Testamento, sino es entre el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y el pacto mosaico. Oleviano entonces comenzó con Jeremías 31 porque vio en él una nueva declaración de una promesa aún más antigua. Él escribió, por ejemplo, en Jeremías 31, dice, Dios prometió por medio del profeta Jeremías que él mismo haría un nuevo pacto con nosotros, no como ese pacto que llegó a lamentar con los padres cuando los sacó de la tierra de Egipto, porque anularon el pacto, pero este nuevo pacto iba a ser el pacto. Pondré mi ley en medio de ustedes, y escribiré mi ley en su corazón, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Ahora, porque habiendo sido la propiciación de nuestros pecados, ya no se acordaría más de nuestras iniquidades y pecados. Jeremías 31, Hebreos 8. Asimismo, este pacto nos prometió el conocimiento de Dios verdadero, que también abarca el perdón gratuito de los pecados en Cristo, y también para que Él pueda engendrar de sí mismo la renovación del hombre a la imagen de Dios. Hay varias características interesantes en esta sección. En la obra de la sustancia, una es que él entendió implícitamente que había una distinción de tipo entre el pacto mosaico y el nuevo pacto. El pacto mosaico se hace nulo, pero el nuevo pacto no se puede anular si no sigue el plan básico del plan de Dios para la redención que el pacto mosaico no podía hacer. La siguiente pregunta es, ¿qué consideró Oleviano y el resto de la corriente principal reformada como la sustancia del pacto de gracia? Este es muy importante, este es el tema. Antes de responder esto, debemos estar seguros de comprender sus categorías y definiciones. Olevianos era un humanista y de formación, además de teólogo. Comprendió a Aristóteles en la universidad y particularmente al Organón. Como parte de su educación aprendió la apropiación cristiana tradicional de la distinción entre la sustancia de una cosa y su esencia y sus accidentes o apariencia externa. Las personas reformadas distinguen cada sábado entre los elementos de la adoración, es decir, la palabra es elemento de la adoración que se incluye en el sacramento, y la oración incluidas en las respuestas cantadas a la palabra de Dios, y las circunstancias de la adoración, que viene a ser el tiempo, el idioma, el lugar. No es el momento o el lugar o el idioma lo que hace que la adoración sea lo que es la correcta administración de la palabra y el uso correcto de la oración, lo que es esencial para la adoración. La sustancia de una cosa es lo que se convierte en lo que es.
la cosa sin la cual no existe. Los accidentes y circunstancias son la administración del pacto de gracia. Los reformadores entendieron que siempre ha habido diferentes formas de relacionarse con el único pacto de gracia al mismo tiempo. Los profetas del Antiguo Testamento y el apóstol Pablo distinguieron claramente entre aquellos que tenían una relación solo externa con el pacto de gracia y aquellos que tenían una relación interna y externa, espiritual, con el pacto de gracia. En otras palabras, es posible participar en la administración del pacto de gracia y no beneficiarse realmente de su esencia. Según Hebreos, es muy posible participar en la administración del nuevo pacto y sin embargo pisotear la esencia del mismo pacto. ¿Cómo definieron Olevianos y otros la sustancia y esencia del pacto de gracia? Pondré mi ley en medio de ustedes y escribiré mi ley en su corazón. Y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Incrustada en esta articulación profética del pacto de gracia, se encuentra esencial y sustancialmente la misma promesa que le había hecho a Adán, según la caída en Génesis 3, y Abraham en Génesis 17. Incrustada en esta rearticulación está la antigua promesa de enviar a un redentor que rechazaría la ira que nos ganamos y ganaría la justicia para todo su pueblo. Este, diría Oleviano, es el primer beneficio del pacto de gracia, perdón gratuito de los pecados en Cristo. Es decir, la aceptación incondicional con Dios, solo por gracia, solo por la fe, solo en Cristo. El segundo beneficio también se articula en Jeremías 31, para que engendre de sí mismo la renovación del hombre a la imagen de Dios. Esta es la santificación progresiva, una gracia que es la obra del Espíritu Santo que se sigue lógicamente, necesariamente del primer beneficio, la justificación. Cuando Leviano dijo renovación, estaba pensando en la renovación progresiva, espiritual y moral del creyente por el Espíritu, que obra mediante el uso de los santos sacramentos. Catecismo de Heidelberg, en el que los creyentes por gracia dan muerte gradualmente al anciano o al viejo hombre y cobran vida en el nuevo hombre. A primera vista, la frase sustancia del pacto puede parecer nebulosa, pero no lo es. Es lo más práctico. Es la aceptación libre con Dios y conformarse gradualmente a la imagen de Cristo. Nada es más concreto o práctico que eso. Cuando nuestros teólogos, ya sea Oleviano o Wixius, escribieron sobre la sustancia del pacto, estaban escribiendo sobre la misma forma en que Dios siempre ha salvado y santificado a su pueblo, ya sea bajo Adán, Noé, Abraham, Moisés, David o Cristo. Hay un pacto de gracia unificado. El pacto de gracia está unificado. ¿Podríamos decir que la sustancia del pacto de gracia no es una fórmula, sino una persona? Claro, esa persona es Cristo. Ciertamente es así, pero hay una razón por la que los escritores como Levianos y Wixos no dieron inmediatamente la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la sustancia del pacto de gracia? La razón es que cuando se articuló por primera vez el pacto de gracia, la gracia prometió a Cristo, pero nos fue prometido a nosotros en palabras. En otras palabras, decir simplemente Cristo es descuidar los medios por los cuales se le ofrece y también aplanar las texturas de la historia de la redención. En la obra de su sustancia, Olevianos vinculó los beneficios prometidos del nuevo pacto con la administración de las promesas en la historia de la redención. Su punto de partida fue la sencillez de Dios. Él es uno, y la razón que es uno no cambia, y porque no cambia no puede mentir. No se contradice, por lo tanto debemos distinguir entre la sustancia del pacto de gracia y su administración. Cuando a través de Moisés Dios dijo, este es mi pacto en vuestra carne, no estaba diciendo que todo el que estaba circuncidado tenía la sustancia del pacto de gracia. El pacto de gracia es doble duplicador, tiene dos aspectos. El primer caso está la sustancia del pacto mismo y en segundo lugar su administración. No hay pacto de gracia sin administración.
Quizás el error más persistente en la historia de la teología del pacto reformado ha sido combinar la administración con su sustancia o colapsar la administración del pacto de gracia en su sustancia. Si decimos que todo el que participa en la administración de la sustancia, entonces somos sacerdotalistas. Hemos convertido el pacto de gracia en magia. Ese es el error de los romanistas y los visionarios federales. Si permitimos que la sustancia se trague la administración, perdemos la administración. Podríamos decir que la sustancia del pacto de gracia no es una fórmula, sino una persona, y esa persona es Cristo. Considere esto, lo que estamos hablando. Ciertamente es cierto, pero hay una razón por la cual los escritores como Leviano y Wixos no dieron de inmediato a conocer la pregunta, ¿cuál es la sustancia del pacto de gracia? La razón es que cuando se articuló por primera vez el pacto de gracia, la gracia prometió a Cristo, pero nos fue prometido a nosotros en palabras. En otras palabras, decir simplemente Cristo es descuidar los medios por los cuales se le ofrece y olvidar acerca de la historia de la redención. Eso es prácticamente lo que los bautistas hacen con el nuevo pacto. Lo divorcian de su historia de la redención. Sin embargo, Gálatas y Hebreos 6, 4, 10 y 29 tratan de no confundir la administración del pacto de gracia con su sustancia. Los judaizantes de Galacia, por ejemplo, pensaban que, dado que habían participado en la administración, necesariamente tenían la sustancia. Algunos en la congregación de judíos cristianos, a quienes escribió el libro de Hebreos, participaron de la administración del nuevo pacto, pero no mezclaron esa participación con la fe y por lo tanto cayeron y fueron anatemas. El escritor los acusó de apartarse y pisotear al Hijo de Dios y de profanar la sangre de Cristo. La administración del pacto de gracia es real e importa. Dios usa el proceso de la administración del pacto de gracia para atraer a sus elegidos a la fe. Sin embargo, solo los elegidos tienen la sustancia del pacto de gracia. Lo tienen a través de la administración, pero solamente ellos lo tienen. Aquellos que solo participan en la administración exterior, en la asamblea visible, nunca tienen, aunque parezcan ser creyentes. Por eso se les llama hipócritas. Hay hermanos y hermanas falsos y es bastante impactante cuando se apartan. La sustancia del pacto de gracia fue prometida a través de una administración tipológica y sombría de Adán, Noé, Abraham y Moisés. Cuando Deuteronomio 36 dijo, Dios circuncidará tu corazón y el de tus hijos, y mi pacto estará en tu carne. Estaba vinculando la sustancia del pacto de gracia con su administración. Es por esto que las confesiones e iglesias reformadas las han distinguido mientras se niegan a separarlas. Por lo general, la sustancia solo se encuentra en medio de la administración. Es por eso que confesamos lo que hacemos acerca de la necesidad de la iglesia visible en el capítulo 28 de la Confesión Belga, que ordinariamente, es decir, por la ordenación divina y en la providencia ordinaria de Dios, no hay salvación aparte de la iglesia. Sin embargo, es innegable, cierto, que aunque muchos escucharon la predicación de la ley y el evangelio, solo 8 personas se salvaron en el arca. La de los circuncidados bajo Abraham y Moisés, como escribió Leviano, no todos sus corazones fueron circuncidados. Sin embargo, la salvación fue ofrecida a ellos en la administración del pacto de gracia. Aquellos que no recibieron a Cristo y sus beneficios, personalmente, maliciosamente rechazaron la oferta de gracia del pacto. Es por eso que se escribió que la esencia del pacto de gracia es un juramento prometido por Dios de aceptación libre e incondicional con Dios y de su obra continua y misericordiosa en los justificados por el Espíritu Santo a través de los medios de gracia, gratuitamente, progresivamente para confirmar a los creyentes en Cristo. Esta sustancia, esa promesa, ese juramento, sin embargo, fue administrado a través del testimonio o llamado de la palabra real, que nos llama a salir de las tinieblas, de la cual la oscuridad de uno es condenado por la ley, en parte natural y en parte escrita. Y a través de ese llamado eficaz, que es administrado eterna y visiblemente, los elegidos reciben la gracia de recibir
al Hijo de Dios ofrecido en el Evangelio con el doble beneficio de la verdad, justicia gratuita y la renovación a la imagen de Dios o el Espíritu de santidad para participar en la herencia celestial. Entonces, es cierto que Cristo es la sustancia del pacto de gracia, pero no se nos presenta, por así decirlo, al momento. Fuera de la administración del pacto de gracia o fuera de la historia de la redención a través de tipos y sombras. Es Cristo quien es ofrecido en el Evangelio, ya sea en tipos o en realidad del nuevo pacto, pero siempre se ofrece en la asamblea del pacto visible y es en la administración, es decir, en la iglesia donde vivimos nuestro nuevo pacto, vida en Cristo. Otra forma de decirlo es decir que es posible tener las formas y las palabras de Cristo, pero moralmente o normalmente no es posible tener a Cristo sin las formas y sin las palabras. Entonces, en otras palabras, uh, la sustancia del pacto de gracia es la diferencia entre los cristianos que son de la iglesia visible y los verdaderos que son la iglesia invisible. Es cierto que solamente Dios conoce, pero no todo aquel que participa de las cosas o de las circunstancias tiene la sustancia, pero todo el que tiene la sustancia participa de las circunstancias. Es algo en donde Dios conoce. La parábola del trigo y la cizaña nos ayuda a entender eso de una forma más clara. Entonces, esto es por el momento, hermanos, en cuanto a la sustancia del pacto de gracia. Cualquier pregunta, necesito sus comentarios para de esa forma saber y poder también entender hasta qué punto van avanzando. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y que esto haya sido un momento de poder haber aprendido más sobre el pacto de gracia. Te pido sí que bendigas a mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.